A ver, Bueno, retomamos la última parte de la clase. Con el grupo 2 que va a exponer el segundo texto que se llamaba, ¿cómo se llamaba? No binarios. Sinfonía. 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 Listo. ¿Quieren que comparta la...? Bueno, Bueno, comparto. Un segundo. Ahí va. Entonces, cuéntenme de qué hablaba este. bueno, yo empecé hablando sobre la tabla periódica moderna, que es Ujú, una representación gráfica de la ley central de la química. Y también hablé sobre la ley periódica, que es la forma más o menos regular, digamos, en la cual las propiedades físicas y químicas varían en función del número de protones que hay en su núcleo. ujú. Y también que la tabla nos muestra la distribución de los electrones en torno al núcleo, que es algo fundamental para entender su comportamiento. Claro, que esto último que decís es más o menos con lo que yo cerré el, la subclase anterior, lo de los niveles Sí, de claro, energía. que vos estabas hablando de los tipos de órbitas y eso, de Exacto, diferentes energías. exacto. Continúa. Sí. Bueno, por otro lado, expliqué por qué la tabla es una tabla, que Ajá. habla sobre que en el año 1862 Alexandre Emile Beguer alineó los elementos conocidos hasta el momento según su peso atómico. Ujú, Y para hacer eso, dibujó eh, una hélice sobre la superficie de un cilindro dividido en 16 partes. ujú. Bueno, 2 años después, el inglés John Newlands encontró que algunas propiedades químicas se repetían cada 8 elementos. O sea, su sistema de tablas funcionaba muy bien para los primeros elementos, pero no se cumplía para aquellos más pesados que el calcio. Y entonces se vio obligado a agrupar algunos con características muy distintas. Por ello, su ley de las octavas fue rechazada. Bien. Unos años después, Gilbert Lewis propuso que cuando los átomos se combinaban para formar compuestos más complejos, tienden a completar sus orbitales externos con justamente 8 electrones. Esta disposición le confiere al átomo una enorme estabilidad. Ok. Claro, y también Ujú. agrega ahí que todos los elementos tienden hacia la derecha, hacia los gases nobles, dice, en algún punto. Claro. Ujú. O hacia la Bueno, por izquierda. otro lado, Para. claro, Depende. En el sentido de, ¿qué es más fácil para completar el último nivel de energía? ¿Agregar los que me faltan o perder los que me sobran? ah, ¿Quedarme con cero en el último nivel de energía? Lo cual implicaría quedarme con el nivel de energía inmediatamente anterior, que ahora es el último, porque perdí la capa posterior, quedarme con el nivel de energía inmediatamente anterior completo. ¿Se entiende, Martín? Sí, según lo que decía el texto acá, que es más fácil perder energía o sea, perder electrones que ganarlos, digamos. O sea, si me muevo hacia la derecha, lo que va a ocurrir es que los elementos van a querer ganar más electrones y hacia la izquierda es como que son más, digamos, fáciles de perder electrones.
Es como que tiene la energía, habla de la energía iónica, algo así, como que. Correcto, está bien, está bien. Entonces, si vos estás, los elementos que están más a la derecha tienen más electrones. Por lo Sí. tanto, en principio, se podría decir que es más fácil que esos que ya están con su nivel de energía último más lleno, lo puedan completar. Por el contrario, los que están más a la izquierda tendrían que sumar mucho más electrones para llegar hasta allá. Tal vez sería más fácil que pierdan ese único electrón o esos dos electrones que tienen y quedarse con su nivel de energía inmediatamente anterior lleno, también teniendo su último nivel de energía. ¿Se entiende? Claro. Igual, eso es como Sí. una generalidad. Hay casos en los cuales no ocurre así. Y como se podrán imaginar, en el medio de donde más se complica la cosa. Está. Ujú. Bueno, siguiendo con el texto, en 1869, Dmitri Mendeleev distribuyó los elementos verticalmente en una tabla de 6 columnas según su peso atómico y su reacción química. Y se dio cuenta de que aparecían algunos huecos en su sistema, pero entendió que los iban a ocupar elementos que todavía no se habían encontrado. Para. Y cuando se identificó, Vos me está diciendo que un tipo dijo, yo estoy tan seguro de mi modelo que es más probable de que todavía haya elementos que no se hayan conocido y eso justifica lo hueco que tiene. Antes que yo diga, no, en realidad yo me equivoqué. ¿Vos me estás diciendo que el tipo dijo eso? Sí, el tipo dijo sí, eso. el tipo dijo eso, sí. Exacto. O sea, estaba tan seguro que había elementos por descubrir que encajarían perfectamente ahí en esos huecos que él había dejado. ¿Y qué pasó después, Ramiro? Y bueno, a ver, Y después cuando aparecieron se los elementos. identificaron los elementos Exacto. faltantes, claro, encajaban perfectamente en los huecos que él había dejado. O sea, fíjense, o sea, da ganas de ir a abrazarle al tipo y decirle, loco, gracias. ¿Se entiende? O sea, a mí, a ver, de vuelta, ahí estoy hablando desde mi corazoncito. A mí estas cosas me conmueven. Yo cuando les contaba lo de el cometa Halley, ¿se acuerdan? Eso a mí me pone la piel de gallina, o sea, yo realmente me encanta esto en términos de, güey, loco, qué gente que está viviendo en el futuro, o sea, hay gente que la revió, digamos. ¿Sí? Perdón, Ramiro, te interrumpí para decir que me gusta, soy fan de Mendeleev. Sí, sí. ¿Podés continuar? Bueno, sí, sí. Acá también dice que el sistema de Mendeleev también tenía sus fallas y que a comienzos del siglo XX, Henry Moseley usó la difracción de rayos X y en base a sus propias observaciones pudo calcular el número de carga positiva en el núcleo de muchos átomos, que Ujú. eso determina la identidad de cada uno de los elementos como su ordenamiento en la tabla. Correcto. Porque recordemos que dijimos que vos hablaste de la carga positiva, ¿cierto? Claro, es de los protones. Correcto. Los protones eran los que nos determinaban de qué tipo de elemento yo estoy hablando. ¿Está bien? Sí, Imagínense sí, sí. que yo pudiera tener elementos que tengan más neutrones y por lo tanto son más pesados, ¿cierto? Claro, Entonces yo los sí. ubicaría más a la derecha, ¿cierto? Yo podría llegar Ujú. a confundir que algunos elementos están más a la derecha cuando en realidad deberían estar más a la izquierda, porque tienen una masa mayor, pero en realidad lo que me determina si tiene que ir a la derecha o a la izquierda no es la masa,
es que El, el número de carga positiva serían correcto, el los número de protones. protones, es así. En general, en la medida en que yo voy aumentando la cantidad de protones, también voy aumentando la cantidad de masa, porque también va aumentando la Claro, cantidad de neutrones. Pero hay algunas excepciones sí. y con estas cuestiones se resuelven esas excepciones. Ujú. Si miran su tabla periódica, si tienen su tabla periódica a mano, yo no tengo acá a mano, podrán ver que el número atómico siempre es creciente, pero hay algunas masas que no son perfectamente crecientes. Por ejemplo, hay uno que tiene el calcio, me parece que era, no me acuerdo cuál, que tenía 40 y el que viene después tiene 39, si no me equivoco, no me acuerdo bien. Y no tengo una tabla periódica acá en la mesa, ahora la tengo en la pieza. ¿Sí? Si Ujú. miran eso, van a decir, ah, de esto es lo que estaba hablando. Perfecto, disculpame Ramiro, te interrumpí de vuelta. Vale. Bueno, por otro lado, al, a principios de los años 20, Horace Deming utilizó el hallazgo de Moseley y ordenó los elementos en una tabla de 18 columnas. Ujú. Ujú. ¿Y después? Y después, Glenn Seaborg, por los años 30, no paraba de sacar y poner neutrones en los núcleos de los átomos para fabricar isótopos. Y sintetizó 10 nuevos, todos radioactivos y bastante distintos a los metales más comunes. Ajá, También a fines de los 40, estos nuevos elementos fueron agrupados como actíneos. claro, que son estos Y acá. este nuevo, claro, y este nuevo conocimiento se mantuvo oculto por varios años porque estaba siendo utilizado para el proyecto Manhattan. ¿Qué es el proyecto Manhattan? Eh, ¿Y la bomba nuclear? eh, las Ah, bombas nucleares, claro. la bomba de Para Hiroshima y eso se mantuvo oculto. Sí, sí. Correcto, es el proyecto. ¿Vieron Oppenheimer, la película que salió el año pasado? No, No la bueno. vi, pero conozco la historia. Bueno, en Oppenheimer justamente era el director del proyecto Manhattan, ¿sí? Bueno, no vamos a entrar demasiado en detalle porque ya le interrumpí como 8 veces al pobre de Ramiro. No, no. Unos 100 años antes de el tornillo telúrico, Coulomb observó que existen fuerzas de atracción y de repulsión entre objetos cargados eléctricamente. Ujú. Eso es lo que Y yo le esto comentaba hoy, ¿se condujo a los acuerdan? científicos, claro, y eso condujo a los científicos a desarrollar una nueva disciplina que sería la mecánica cuántica. Claro. Fíjense cómo todo tiene que ver con todo, digámoslo, ¿no? O sea, la teoría heliocéntrica y todos esos conocimientos respecto al movimiento de los astros están muy interconectados con el movimiento de las cargas y que ciertas cosas giran alrededor de otras. ¿Sí? La ley de atracción de masas también es muy parecida a la fórmula de la ley de atracción de cargas. ¿Sí? Y fíjense Sí, cómo eso, que fue planteado originalmente a nivel de planetas, se plantea ahora a nivel de cargas, a nivel atómico, digamos, ¿no? sí. creo que también decía, hablaba algo de el tema de las cargas positivas o de igual signo, las cargas de igual signo se repelen y las cargas de signo opuesto se atraen. Y ahí comienza con ese juego de cargas positivas, cargas negativas. Correcto. En el caso de las masas no podés tener masas positivas y negativas. Entonces siempre es atracción, siempre hay atracción. ¿Está? Seguimos.
O no Sí, o conocemos, no por lo sé. menos, capaz que hay y no sabemos, pero todavía nadie puede hablar de masas negativas. Después No creo sé que si sí, alguien más quiere comentar algo. sí, de una. Eh, creo que sigue con algo de los electrones de valencia, que se refiere a los electrones que están como en el último, en la última órbita, en el último orbital, ¿no? Que son los electrones más externos al núcleo, y dice que justamente son estos electrones los que determinan el comportamiento químico de los elementos. Después habla de un efecto de apantallamiento, que es básicamente la fuerza de atracción de estos electrones al núcleo disminuye porque hay electrones que están más cerca del núcleo, digamos. Y ahí hace como una diferencia entre carga nuclear completa y la carga nuclear efectiva, digamos. Que Claro, básicamente dice que los electrones que están más alejados del centro sienten menos la atracción del centro y experimentan justamente la carga nuclear efectiva. Siempre es menor respecto a la carga nuclear completa. vamos de vuelta. Perfecto, Martínez. Perfecto los dos. Bien los dos. ¿Sí? Si nosotros repasamos lo primero que dijo Martín, podemos retomar lo de la subclase anterior y volver a pensar en esas cuestiones de los electrones de valencia y lo que comentaron acá de Lewis, de completar el último nivel de energía, papá. ¿Está? Ahora, si yo pienso en el núcleo, tengo un nivel de energía acá y tengo electrones que están girando acá, estos electrones están siendo atraídos hacia el núcleo. Pero como yo tengo electrones, una nube electrónica que está entre el núcleo y la nube más alejada, esa nube intermedia tiene la misma carga que los electrones de la nube más alejada. ¿Se entiende? Eso es lo que explicaste, Martín, ¿cierto? ¿Está? ¿Quedó claro lo que dijo Martín? Sí. Sí, profe. ¿Vine a confundirlos o aportan mis aportes o me callo Sí, la sí. boca? Seguimos. Por ahí para conectar ¿cómo es? Con el texto anterior que se hablaba justamente como que los electrones del último orbital son como los más determinantes del elemento. eh, Justamente la carga nuclear efectiva dice que es la característica física fundamental que afecta el comportamiento químico del elemento, digamos. Es como que tiene una Bien, importancia bien, bien. ¿Seguimos? extra, digamos. Perfecto. Bien, Martín, bien, Ramiro. Seguimos. Esto es lo que vos decías, ¿no? Listo. Seguimos. Bueno, y después habla un poco ya de tipo las áreas de la tabla periódica, comienza a mencionar que, a ver, por ahí para resumir, habla de movimientos horizontales y movimientos en vertical. Ahí justo en ese gráfico se ve que cuando uno se mueve de abajo, perdón, de arriba hacia abajo, los, ¿cómo podría decir? Los átomos son más grandes y de izquierda a derecha los átomos se van como disminuyendo su tamaño, digamos. También hay otros conceptos que menciona de afinidad electrónica, que es justamente que depende al ser el átomo más pequeño, hay mayor, ¿cómo podríamos decir? Mayor energía, mayor afinidad electrónica y es como que la atracción es mayor, digamos. La capacidad de atracción de los electrones al núcleo es mayor. Porque el Eh, núcleo está más expuesto. claro, sí, sí. Ok. Es como que se concentra, digamos, hablando burdamente, se concentra la energía en un tamaño más pequeño. Cuando es de abajo, de arriba hacia abajo, tirando como para la izquierda, vemos que los átomos son de tamaño más grande y habla sobre la ionización, que es como la energía para separar los electrones. Y tiene menos capacidades de atracción de esos electrones y por lo tanto es más fácil para el átomo desprenderse de esos electrones. Y hace como esa comparación entre abajo a la izquierda, arriba a la derecha, es como que tienen diferentes cualidades, digamos.
Perfecto, Martín. Entonces, si retomamos un poquito lo que vos decís, ¿cuándo era más fácil desprenderse de esos electrones? ¿Cuando yo estaba acá? ¿O cuando yo estaba acá? ¿O cuándo? Cuando se encuentra abajo a la izquierda, sería más fácil desprenderse. Bueno, Correcto. Entonces, mientras yo más para aquel lado me voy, más difícil. Mientras claro, cuando porque más vengo para es acá, mayor exacto, la ¿sí? fuerza de atracción. Exacto, ¿sí? Entonces, fíjense cómo si yo ordeno los átomos siguiendo estas reglas que estuvieron mencionando ustedes, yo puedo encontrar una progresión en las propiedades, ¿sí? Progresión, si me muevo para allá, hay una progresión, si me muevo para allá, hay una progresión. Pero a Sí. su vez, si yo tomo esto y todos estos, ¿qué van a compartir? Los que están en la misma columna. ¿Qué tienen en común los que están en la misma columna? No Ajá. sé ni idea. Las mismas Bueno, propiedades. tibio. Seguimos y después vamos a responder esta pregunta. Queda la pregunta ahí anotadita. Continúen, prosigan. Claro, yo lo último que dije fue como ya para, para cerrar, ¿viste? Porque el lo último que decía, más o menos lo resumí en eso, como en las posiciones dentro de la tabla. Ok. Hablaba de eso, afinidad electrónica, la ionización, capacidad de atracción de los electrones. Bueno, la afinidad electrónica. Ahí ya estamos empezando a hablar de. Vamos a ver. No vamos a entrar a explicar demasiado en profundidad cada una de estas propiedades que están mencionando. Afinidad electrónica, energía de ionización, el tamaño, etcétera, etcétera. Todas esas son propiedades que mayormente uno puede explicar con estos argumentos que estuvieron dando ustedes, ¿sí? Yo por ahí lo que entendí es como que el átomo busca estabilizarse, digamos, de alguna manera, como perdiendo electrones o ganando electrones. Entonces, dependiendo qué elemento sea, bueno, y repitiendo ya todo lo que dijo usted, depende de qué elemento sea, es más fácil para ese elemento ganar electrones o perderlos, Correcto. para, para estabilizarse, digamos. Y fíjate vos que decir más fácil ganar o perder tiene que ver con esto acá abajo, con la afinidad electrónica y con la energía de ionización, que es justamente cuánta energía yo necesito en un caso para que tome un electrón que no es propio y cuánta energía yo necesito para sacarle un electrón que es propio. Esa es la diferencia entre afinidad electrónica y energía de ionización. ¿Sí? En un caso hablo de los electrones propios, qué tanta resistencia o no tengo de retener mis electrones, y en otro caso, qué tanta afinidad tengo por sacarle los electrones a los otros. ¿Me explico? Y En, hablaba también algo sobre el tamaño, ¿viste? Cuando el átomo es más grande, es más fácil, o sea, hay menos energía, digamos, de atracción, entonces es más fácil soltar los electrones. Y cuando el átomo es más pequeño, hay más energía, digamos, de atracción hacia el núcleo, entonces es como que al átomo le cuesta más soltar, es más fácil como que absorba un electrón más. ok, que es un poco, esto era tamaños, no, esto es tamaños, ¿sí? Y yo miro acá, pero fíjense que esto que decís vos, estos tienen menos energía de ionización y estos tienen más energía de ionización. ¿Está? Entonces, a este necesito darle más energía para arrancarle su electrón que a este. Por lo del tamaño que habíamos mencionado acá. Y por lo de las capas intermedias que había mencionado vos.
todo tiene sentido. O mejor dicho, casi todo, o con esta teoría o con este modelo de tabla periódica, podemos explicar bastante bien el comportamiento de los electrones, de los átomos en general, de los elementos. ¿Está? ¿Algo más que Sí, quieran? Y así podemos ir hablando de otras propiedades. Si yo hablo, bueno, de energía, de diámetro, del diámetro que hay entre dos, si yo tengo dos átomos que están unidos, cuál es la distancia que hay entre los dos núcleos, y puedo seguir sumando propiedades, etcétera, que va a depender de cuál sea nuestro campo de estudio para que sea más importante para nosotros. Nosotros acá ya con esto, para el campo profesional de ustedes, recontra sobra. ¿Sí? Así que vamos a ir dejando acá en cuanto a profundidad. ¿Estamos? Bien. Repito algo que le dije, nos quedan menos de 10 minutos, así que ya vamos a cerrar acá y ya no vamos a continuar, ya estamos pasado del tiempo, les agradezco por la paciencia, ¿sí? A los que se quedaron, los que no, bueno, tal vez puedan mirar en otro momento. Yo también soy autocrítico de que en la medida de lo posible tengo que tratar a pegarme mejor a los tiempos de las clases, porque hay gente que tiene 1 hora y media y tiene 1 hora y media, pues tiene que ir a trabajar o tiene que seguir con su vida. Bien, así que bueno, yo de mi lado, en la medida de lo posible, trato de cumplir, pero en particular cuando están tan participativos como hoy, no quiero cortarles, ¿sí? Bien, vamos cerrando entonces. Si nosotros miramos, si pudiéramos hacer una, ¿cómo se llama? Ay, no me sale el nombre. Yo agarro una regla y voy poniendo todos los años. Y voy marcando en qué año hubo cada descubrimiento. ¿Sí? Vamos a encontrar que teníamos postulados allá por el siglo V a.C. con los griegos, y después, mucho más adelante, en el 1700 por ahí, empecé a tener otros, y después un montón más. ¿Cierto? ¿Qué pasó en el medio? Se fueron descubriendo cosas y teorías se fueron creando. O sea, Claro, pero ¿qué pasó en el medio entre los griegos y Lavoisier? Porque hay un bache ahí. Es la Edad Media, digamos. ¿Y qué pasó en la Edad Media? Y digamos que el catolicismo persecución a no los permitía científicos. o sea, la difusión científica y todo lo que sea que tenía que ver con la ciencia se vino abajo, por orden del Papa. No, pero Ah, de la religión, digamos, sí. que era lo que En una primaba. parte el texto decía, creo que ella había sido decapitada, creo. Algo así, ¿no? ¿Lavoisier? ¿O a quién te referís? Lavoisier fue decapitado, sí. Igual por otras Claro, cosas, eso. Lavoisier, ¿eh? Bueno, no importa, no viene al caso, pero... O sea, Lavoisier fue decapitado porque él... No me acuerdo bien cómo era la historia. Tengo entendido... O sea, él generó muchos avances en la ciencia, pero él formaba parte de una empresa que no sé por qué cuando vino la revolución, no sé si tomaba deuda o formaba parte, no me acuerdo bien cómo era la historia, pero cuestión de que a los revolucionarios no le gustó mucho, digamos, ¿sí? Tengo entendido que no fue la Inquisición la que le cortó la cabeza a Lavoisier. Tengo entendido, no me acuerdo bien en realidad, no viene el caso. Al que sí casi le cortó la cabeza a la Inquisición fue a Galileo Galilei, el de la teoría heliocéntrica, ¿sí? ¿Se acuerdan de Galileo o no? Eh, Él lo que planteaba era ¿Cómo gira alrededor del Sol? que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés. Y la Iglesia, que se amparaba en la Biblia para decir que el hombre era el centro del universo y que fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿cómo no vamos a ser nosotros el centro del universo y van a estar girando todo alrededor de nosotros? Encima yo me levanto a la mañana y veo que el sol sale y gira alrededor mío. Sí, o sea,
Entonces Galileo, que planteó otra cosa, estaba poniendo en duda los escritos de la Biblia, en realidad. Por eso le preguntaron, che, loco, ¿estás seguro de lo que está diciendo? Y sí, bastante seguro. Vení, parate acá al lado de esta idiotina. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Pasa ¿Y que qué? también con Galileo esa la era científica también, porque él al descubrir el telescopio, él demuestra justamente con la experiencia real de que eso era cierto, digamos. Entonces eso era como más evidente para todos, y ahí comienza otra época, digamos. Pero como era amigo del Papa o no sé qué, es como que le fueron perdonando igual. O sea, no lo mataron, pero es como que él tuvo que decir, no, no es cierto, digamos. O sea, tuvo que negar su propia teoría para que no, para quedar bien y que no lo maten. No es cierto. Eppur si muove, dicen. Dicen que dijo. Incomprobable igual, ¿no? Sin embargo, se mueve, dicen. Es la Tierra la que, perdón, es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, sin embargo, la Tierra se mueve. Esa frase es muy conocida en el campo de la ciencia. Igual, es difícil de saber si se dijo eso o no se dijo eso, pero bueno, la leyenda dice que, bueno, habría dicho eso como una forma de decir, loco, me están por cortar la cabeza. El tipo se murió con algo parecido a una prisión domiciliaria. Entonces, tipo, onda dijo, bueno, para preservar mi vida digo esto, sin embargo, la Tierra se mueve. ¿Sí? Es como, está tomado como una frase de rebeldía, digamos, en el campo de la ciencia cuando el poder te pasa por arriba. Pero fíjense cómo está todo interconectado. Copérnico vino antes que Galileo incluso, que también ya estuvo haciendo, bueno, a mí por ahí me gusta trabajar estos textos, nos quedan 3 minutos, ¿sí? Me gusta trabajar estos textos porque nos permite historizar, nos permite entender más o menos cómo fue avanzando, me permite entender o saber o tener una primera aproximación de la capacidad de lectura que tienen ustedes. Estos textos en particular a mí me gustan porque son textos de difusión científica, en los cuales están pensados apto para todo público. Por lo menos las 3/4 partes, las primeras 3/4 partes, donde, salvo en el caso de cuando se pone a hablar de Schrödinger, por ejemplo, ahí se pone complicada la cosa. Y por ahí cuando se pone a hablar de las propiedades de los elementos y cómo la interferencia, esto que explicó Martín, ahí también se pone un poco complicada. Pero en general la lectura es bastante amena, digamos. Si yo le hiciera leer esto mismo de un libro de química, sería todavía peor. ¿Sí? O sea, el modelo atómico de Schrödinger es el modelo atómico de Schrödinger. Es así, punto. Es difícil y es difícil. No se lo puede. Yo no puedo faltar a la verdad y decir cosas más simples, digamos, ¿no? Igual valoro mucho este material que les compartí porque en la medida de lo posible trata de explicar esto que es sumamente complejo y abstracto en un lenguaje bastante amigable. ¿Alguien más quiere decir algo antes de cerrar? Nos quedan 2 minutos. Profe, le quería decir que no menciona sobre que la tabla periódica es como que le falta una parte todavía, que hay tres elementos que son hipotéticos, según lo que estaba leyendo en internet. ¿Cuáles son? Un unenio, un vinidio y un bionio. Esos Estos, son, esos son los que están, a ver si estos tres encuentro, elementos. acá, esos son los que continúan acá. Después la 119. 119. Ay, necesito una tabla periódica más. Sí. Que son elementos que no están oficializados por la IUPAC. Sí, hay elementos que solo se obtuvieron a nivel de laboratorio y son muy inestables. Entonces yo no puedo decir, obtuve esto, repliquen ustedes y verifiquen. Sin embargo, digamos, ¿sí? Hay postulados. Creo que tiene que ver con eso lo que estás planteando, Leandro, ¿sí? Sí, sí. Bueno. Bien, gente. No, Yo profe, muchas gracias cierro contento esta clase.
porque valoro el laburo que hicieron. De vuelta, se puede mejorar, siempre se puede mejorar, pero re valioso el laburo que hicieron y espero que podamos ir trabajando de esta forma. Miércoles van a tener nuevas actividades y ahí nos vemos en persona el viernes, ¿sí? Chau, gente. Chao, profe, gracias. Chau, chau. Chao, profe.